¿Se viene llevando bien? Profe, ¿le puedo comentar una cosa? Sí, decime. En base a lo particular y personal, por lo menos de mi comisión, lo hemos hablado con la profe de Morfo, con el respecto a los parcialitos. Por lo menos en mi comisión lo que viene pasando es que o estudiamos muy bien un tema para el parcialito o nos ponemos al día con todo el contenido. Lo que pasa es que son dos cosas que deberían ir en paralelo, porque lo que se evalúa en el parcelito es lo mismo que se está viendo a lo largo de la cursada. Sí, no, profe, igual los temas son bastante complejos como para en un día de seminario y sentarse con el libro poder sacarlo. Por ahí lleva un poco más de 2 temas por semana estudiarlos, como para un parcialito, como para poder hacer la guía, poder internalizarlos para después la hora del parcial. Que los parcelitos les parece que son como muy puntuales, las cosas no son cosas conceptuales generales. No llegamos, o sea, por lo menos en mi comisión es, o estudiamos, por ejemplo, la semana pasada muy bien anatomía para probar el parcialito o el tema de la semana, o nos poníamos al corriente con la cursada, nos poníamos al día, digamos. Bien, y no llevando el tema al día, decís a la Claro, comisión. yo, por ejemplo, ahora me conecto a la clase, pero todavía tengo que ver insuficiencia cardíaca, regulación de la presión, hipertensión arterial, ver cómo hago la guía, y por lo menos no soy yo, sino es toda la comisión y veo que hay coincidencia. Por La idea ahí del parcialito es tratar de que vayan llevando los temas al día, que sabemos que tienen muchas materias en paralelo y que si no, es como que uno lo va colgando y te acordás 10 días antes del parcial y ahí es donde no llegás. No, es Entonces, que es la una idea, manera la de... idea del parcialito está buena por lo mismo que dice usted. La idea es el contenido, poder tenerlo presente durante toda la cursada y no 15 días antes del parcial o no llegar al parcial. El No, tema es algo que que se puede plantear el que al tenga nota o docente. perdón. No, te decía que a lo mejor lo que podemos plantear en reunión de cátedra al docente es que en todo caso se evalúe en el parcelito lo que se vio en la clase anterior, como para que no sea tan a tiro todos los temas, pero la finalidad del parcelito en definitiva es que lleven los temas al día. Sí, yo no sé cuál sería la solución, pero por ahí trabajar más el tema en clase y que el docente vea si por lo menos, no sé, nosotros por ahí vemos el seminario, la intención está de tener lo básico claro, pero bueno, si no llegamos a expresarlo de la forma que ustedes esperaban, no sea un desaprobado y nos perjudique a la hora del parcial. O sea, No, yo creo que todos igual intentamos. el parcelito es un momento, es una pregunta puntual, pero el docente que está a cargo de la comisión tiene un contacto diario, regular con ustedes, hace también una nota conceptual. Entonces, hace un todo, no es que un alumno que tiene un buen desempeño, que participa en clase, que se lo nota interiorizado, que va con las cosas al día, que le va mal en un parcialito, no va a dejar de ir al parcial por no tener ese parcialito, porque es una construcción la nota de Bien, la bien, bien. participación, del desempeño, de que no tengas faltas, o sea, es un todo y el docente que los ve trabajar a diario ya los conoce a cada uno, ¿me entendés? Bien, Entonces, la idea del parcial es que no lo vivan con presión, sino que es un estímulo para llevarlo al día. perfecto. No, sí, sí, sí después El a la espíritu del hora parcialito siempre fue ese, fue generarles un poco de presión para, che, no cuelguen Arti, porque siempre pasa que después están con otras materias que también son largas como Arti, y cuando llega el parcial, ahí es donde después, ahí sí pierden la cursada porque desaprueban el parcial, porque 10 días antes no llegás a internalizar tantos no, sí, conceptos. obvio. Entonces la idea del parcialito es, che, mirá, aunque no te vayamos, aunque el parcial sea recién en, no sé, noviembre, bueno, andás llevándola porque después no llegás. Pero el espíritu del parcialito es ese, no es que pierdan la cursada, sino todo lo contrario, es pincharlos para que la lleven al día. Bien. Otra cosa que pasa también, por ejemplo, en mi comisión al menos, la profe
lleva mucho tiempo haciendo los parcialitos y no llegamos siempre a ver la guía o las cosas que tenemos que corregir, por ejemplo, de la guía. Y para mí estaba bien si podemos como ir por la guía y hacer preguntas ahí a cada uno que esté en la guía, que ya debería estar hecha, porque me parece que es como un desperdicio del tiempo que tenemos ahí para hablar sobre la guía, tal vez hacer alguna pregunta si están Esto tomando... ahora cuando organicemos reunión de cátedra, en todo caso lo voy a transmitir como para ver de qué manera podemos solucionarlo o mejorarlo. En algún momento se había planteado que el parcialito sea escrito, pero pierde la finalidad del habilitante oral, que también está bueno que ustedes puedan expresar, poner en palabras las cosas, pero bueno, ya vamos a buscar la manera de lograr un equilibrio entre las dos cosas. Yo después lo voy a transmitir al resto de los docentes. Gracias. También por ahí lo que pasa, por ejemplo, en mi comisión, es que toman preguntas súper específicas de cosas que por ahí no se llegan a entender completamente al otro día de, por ejemplo, ver el seminario, y por ahí te ponen un desaprobado por el simple hecho de no saber algo que todavía tan específico, en vez de preguntar, qué sé yo, lo general, que es lo más importante como base. Bien. No, quédense tranquilos que eso lo voy a transmitir. Quédense tranquilos porque la idea es que el parcialito sea algo útil, no que sea una piedra en el zapato. Profe, yo te envié un mensaje en privado en el campus, algunas, sobre el cambio de comisión. ¿Podrías contestarme, por favor? Vos fuiste la que el otro día me planteó que quería cambiar de comisión, que fueron como 3 o 4 chicos. Era para la comisión 2. Yo soy de Bien, la... ¿lo pudiste hablar con los docentes de cada comisión? ¿Cómo? ¿Lo pudiste hablar con el profesor de la comisión en la que estás y en la comisión a la que irías? Me dijo que tengo que hablar con vos, que no tiene cómo manejar eso, solo con vos. Listo, entonces yo después repetime tu apellido, así yo ya hablo con él para darle el ok. Gauna. Da Cruz Santos, Raiza, renuncia. ¿Y en qué comisión estás? ¿Con qué docente? Pepe, con Lucas Flores, y necesito la 2. La 2, listo. Gracias. Yo termino el seminario y le mando un mensajito a Lucas. Gracias. Profe, ¿te puedo hacer un pedido? Sí. Que puedan subir las guías como el finde, porque esta semana retrasaron las guías y tenemos que llevar lista para las clases y cómo nos subir en el finde, así que ya estamos como todos retrasados. Bueno, después me fijo a ver, porque tenemos todo asignación de tareas y cada uno tiene una tarea asignada. Después voy a chequear a ver qué pasó. Gracias. No, de nada. Bueno, chicos, arrancamos con el tema de hoy, que es bastante cortito, es sencillo. La idea es repasar algunos conceptos de lo que vimos antes, ¿sí? Que tiene que ver con la circulación coronaria y el consumo miocárdico de oxígeno. Que van a ver que lo que es circulación coronaria, si bien cumple con las normativas generales de lo que es la circulación vascular, ciertas particularidades tienen que ver con la irrigación del miocardio. ¿Bien? ¿Se acuerdan que en clases pasadas hablábamos del concepto de gasto cardíaco o volumen minuto? ¿Sí? Y que el volumen minuto estaba determinado fundamentalmente por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, siendo en una persona joven, adulto sano, aproximadamente de unos 5 litros. ¿Bien? Pero ese volumen minuto no es estático, sino que se va a adecuar a los requerimientos que tiene cada individuo. Por ejemplo, no es lo mismo el gasto cardíaco en un paciente que está, o una persona que está en reposo, o una persona que está embarazada, o una persona que está haciendo ejercicio o alto rendimiento. Entonces, el corazón tiene la capacidad de suplir los requerimientos de oxígeno aumentando este gasto cardíaco, ¿sí? ¿Y se acuerdan cuáles eran los determinantes del volumen sistólico que habíamos charlado en la clase pasada? La Precarga, poscarga poscarga y contractibilidad. y contractibilidad. Perfecto. ¿Y quién se anima a definir la poscarga? Es la fuerza que tiene que vencer el ventrículo para eyectar la sangre. Perfecto. ¿Y la precarga? Y la precarga me parece que es como la fuerza, no sé cómo explicarlo bien, pero es como lo que se estira el ventrículo para meter la cantidad de sangre que necesita para luego expulsarla.
Es No como lo sé el explicar bien momento igual. previo, no es como el momento previo a la contracción. Perfecto, es la tensión que tiene la pared, ¿sí? Justo al final del llenado ventricular y antes de que comience la sístole, ¿sí? Esa era la precarga, que lo usábamos a veces como sinónimo de volumen diastólico final, porque como no se podía medir la tensión parietal, se puede sí medir el volumen. Entonces, por eso muchas veces usamos como sinónimo, aunque no es correcto conceptualmente, ¿bien? ¿Y la contractilidad qué era? La contractilidad no era una capacidad intrínseca que tenía el miocardio para poder contraerse y se relacionaba con factores como la sensibilidad al calcio, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Entonces, esos tres factores son los que van a determinar, en definitiva, mi volumen sistólico, ¿sí? Y fíjense que cuando hablamos del gasto cardíaco, prácticamente el corazón recibe 5% de ese gasto cardíaco en reposo, pero si uno lo piensa en relación con lo que es la superficie, o sea, el peso corporal total, está ricamente vascularizado, ¿sí? Normalmente el corazón lo que utiliza es la fosforilación oxidativa para generar ATP, y ese ATP lo genera fundamentalmente de la oxidación de los ácidos grasos, ¿bien? Prácticamente el 60% de su metabolismo es a expensas de los ácidos grasos y cerca de un 40% de la oxidación de los hidratos de carbono, ¿sí? Ahora van a ver que cuando los requerimientos de oxígeno superan la capacidad que tiene de aportar esa arteria, lo que se genera es una hipoxia, es un desbalance entre lo que el músculo necesita y lo que la arteria le puede aportar, y en ese caso se estimulan las fibras nocioceptivas y lo que van a desencadenar es la sensación de dolor de pecho, ¿sí? Es un dolor referido, que es lo que se conoce como angina de pecho. Ahora, si la noxia, si la agresión persiste de manera más prolongada, ya sobreviene la necrosis y en este caso hablamos de un infarto de miocardio. ¿Bien? Pero este dato es muy importante, que el corazón recibe casi el 5% del gasto cardíaco solo en reposo. ¿Bien? Otra cosa importante a tener en cuenta, fíjense cómo es la irrigación, dijimos de 0,6 a 1 mililitro de sangre por minuto por gramo de tejido. Para ya en condiciones basales, el corazón tiene la capacidad de extraer prácticamente el 70% del oxígeno aportado. ¿Esto qué significa? Que si yo aumento mi requerimiento de oxígeno al doble, yo no puedo extraer el doble de oxígeno. ¿Por qué? Porque ya estoy sacando un 70%. Entonces, la manera que tengo de aumentar mi obtención de oxígeno es aumentando la frecuencia cardíaca, o sea, que esa sangre circule más veces por minuto, ¿bien? Por eso la taquicardia es un mecanismo compensador. Fíjense que las arterias coronarias lo que hacen es irrigar el epicardio y el miocardio. ¿Se acuerdan que cuando dijimos, hablamos de arterias epicárdicas, dijimos que las arterias coronarias son las primeras ramas que nacen de la raíz de la aorta, ¿sí? Por detrás de las valvas, de la válvula aórtica, ¿bien? Y son vasos epicárdicos. ¿Por qué? Porque están por afuera, por arriba, digamos. Esperen que no me avanza la diapo. Ahí está. Fíjense, entonces tenemos los vasos epicárdicos, que son los que vimos el otro día cuando hablamos de anatomía cardíaca. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos dos arterias coronarias, una coronaria derecha y una coronaria izquierda, que a su vez la coronaria izquierda se dividía en dos ramas a través de un pequeño tronco que mide menos de 2 centímetros, en una arteria descendente anterior y una arteria circunfleja, las cuales a su vez van a dar pequeñas ramas, ¿sí? Ahora, algunas de esas ramas más pequeñas se dirigen hacia el endocardio y dan ramos que se denominan intramurales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se meten dentro del miocardio. Entonces tengo la rama grande epicárdica que va por fuera, ¿bien? Con ramos que son intramurales y que penetran el miocardio, ¿bien? Y van a ver que lo que es el subendocardio y el endocardio reciben el oxígeno ya sea por difusión o directamente por microvascularización desde la cavidad cardíaca. Entonces la nutrición es diferente desde epicardio hacia endocardio. ¿Se entiende eso? Esto es muy importante después cuando uno habla de injuria miocárdica, en el electrocardiograma uno informa si la lesión es subendocárdica o si es endocárdica en base a los cambios que se producen en la onda T y en el segmento ST. Por eso la importancia de comprender la irrigación tanto desde epicardio hacia endocardio. ¿Bien?
Bueno, este es el video que vimos. ¿Las intramurales son las que irrigan el endocardio? Claro, vos tenés una arteria epicárdica, que son estas grandes que hablamos, descendente anterior, coronaria derecha, circunfleja, y van a dar ramas, ¿sí?, que penetran hacia el miocardio, y son ramas intramurales. O sea, de una arteria epicárdica, fíjate, arteria epicárdica, nacen ramas intramurales. Y a su vez, por embibición o directamente por difusión desde la cavidad, se va a vascularizar lo que es el subendocardio y el endocardio. Acuérdense que teníamos el epicardio, el miocardio y el endocardio. Las tres capas, ¿sí? Acá se ve bien. Endocardio, miocardio y epicardio. Ahora, fíjense que la circulación coronaria, como dijimos, tiene, además de las características generales de toda circulación, algunas particularidades. ¿Y cuál es la característica general de toda circulación? Que el flujo, ¿de qué va a depender? De la diferencia de presión entre los dos extremos del tubo y de la resistencia al flujo, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto en la ley de Poiseuille. Ahora, la diferencia de presión en la circulación coronaria es la que existe entre la presión en la raíz de la aorta, ¿bien?, de donde emergen las arterias coronarias, y la que se registra en la desembocadura de la sangre venosa, que es a nivel del seno coronario, es decir, en la aurícula derecha, bien, que sería el drenaje venoso. La presión en la aorta, ¿se acuerdan que habíamos visto? Era alrededor de unos 85 milímetros de mercurio, y en la aurícula derecha de unos 3 milímetros de mercurio. O sea que esa diferencia de presión es de casi 80, 82 milímetros de mercurio, ¿bien? Y a su vez la resistencia va a depender ¿de qué? Del radio del vaso, ¿sí?, de los vasos de resistencia y de las arteriolas. Esto es lo que vimos en Poiseuille. ¿Bien? Esto se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué depende el flujo? De la diferencia de presión, del radio del vaso. Bien, y fíjense que esas diferencias de presión, como dijimos, depende de estas presiones que habíamos hablado en las clases anteriores. Ahora bien, entonces en la aurícula derecha teníamos una presión que era de 0 a 8 milímetros de mercurio. A nivel del ventrículo derecho, la presión máxima, que es la presión sistólica, es menos de 30 milímetros de mercurio, mientras que en la aurícula izquierda es de 0 a 12 milímetros de mercurio, y en el ventrículo izquierda, ¿se acuerdan de cuánto era esa presión sistólica? ¿De cuánto era esa sistólica? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era el valor límite de la presión arterial? Fíjense, 140 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense la diferencia de lo que sucede en cavidades izquierdas, donde tenemos una presión sistólica de 140, mientras que en las cavidades derechas la presión es de no más de 30. ¿Bien? Eso genera que, lógicamente, el gradiente de presión sea muchísimo mayor del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Bien? Entonces, fíjense esta gráfica que habíamos visto en la clase pasada, ¿la recuerdan? ¿Quién se anima a escribirlo? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo cardíaco. Este no es el loop, ¿eh? Estas son las curvas de presión. No es el gráfico loop presión-volumen, ¿eh? Fíjense, en rojo que tenemos la presión a nivel de la aorta, presión aórtica, ¿sí?, con la escotadura dicrota. En azul, ¿qué es lo que tenemos? La presión ventricular. Y en amarillo, la presión en la aurícula izquierda. ¿Bien? Este es el gráfico de presión en cada una de las etapas del ciclo cardíaco. Teníamos la fase de llenado, la fase isovolumétrica Profe, sistólica. perdón, ¿puedo hacer una Sí. pregunta? Sí. Sí, decime. Quería preguntar lo de la escotadura dicrota, bien qué era, y había una pregunta en una guía pasada que me quedé con duda también, que nos pedía que lo relacionemos con la estructura histológica de las arterias elásticas. Y nada, me quedó medio volando ahí porque no la terminé de comprender bien. ¿Se acuerdan que cuando clasificamos
las arterias, había arterias elásticas y arterias de conducción, y yo les había dicho que la arteria aorta actuaba como un segundo corazón. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de almacenar esa energía cinética y hace que el flujo no caiga bruscamente, sino que fíjate cómo va cayendo la presión de manera gradual. Esto es gracias a la energía cinética que almacena, ¿sí? Y que mantiene una presión de perfusión constante. Ah, bien, gracias, profe. ¿Se entiende? O sea, es como para que lo entiendas como sinónimo, es como que la aorta actúa como un segundo corazón. Si no, caería bruscamente, o sea, se produjo la contracción y caería bruscamente el flujo. Sin embargo, fíjate que es gradual, gracias a esa energía cinética que contiene. Y Listo, perfecto, lo gracias, que profe. representa es el cierre de la válvula aórtica, ¿sí? Al comienzo de la diástole ventricular. Es ese fenómeno que se ve en el descenso de esa onda. Entonces, fíjense que tenemos la isovolumétrica sistólica, periodo eyectivo, isovolumétrica diastólica y comenzada de vuelta el periodo de llenado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto en la clase pasada cuando vimos ciclo cardíaco? Ahora, fíjense esta gráfica, que es lo mismo, pero acá solamente estamos valorando lo que sería la presión aórtica. O sea, de esta gráfica me quedo solo con la línea roja. ¿Bien? Entonces, fíjense, yo tengo acá qué es lo que sucede durante el ciclo cardíaco con la presión aórtica, como dijimos, fase de llenado, fase isovolumétrica sistólica, periodo eyectivo, isovolumétrica diastólica y comienzo de vuelta del periodo de llenado. ¿sí? Y esta caída de la presión, como es gradual, por este fenómeno de bomba que actúa la aorta. Ahora fíjense que en paralelo tenemos estas dos gráficas que lo que hacen es representar el flujo sanguíneo en la coronaria izquierda y el flujo sanguíneo en la coronaria derecha. ¿Bien? ¿Hay algo que les llame la atención de estas gráficas o las estuvieron viendo cuando leyeron en el libro? Fíjense qué es lo que pasa con el flujo sanguíneo en todos los lechos vasculares. Prácticamente ocurre de manera paralela, ¿sí? O sea, discurre prácticamente en paralelo al perfil de presión de la aorta con lo que pasa en el resto de los tejidos. Aumentan la sístole y disminuyen la diástole. ¿Bien? Pero el flujo circulatorio a nivel coronario es en cierto modo paradójico y van a ver que se comporta distinto del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Bien? Por un lado, porque el corazón es el que origina su propia presión de perfusión. ¿Bien? Pero además, como vimos, nosotros teníamos arterias que llamábamos intramurales. ¿Qué significa esto? Que cuando el músculo cardíaco se está contrayendo, esa contracción miocárdica lo que va a hacer es comprimir los vasos del corazón. ¿sí? Entonces, el perfil del flujo sanguíneo a través de las coronarias va a depender, por un lado, de la presión de perfusión de la aorta, es decir, de esta presión, ¿sí? La presión aórtica. Pero por otro lado, de la compresión extravascular, que se da por la compresión o la contracción del ventrículo. ¿sí? Y esto es mucho más marcado, ¿de qué lado les parece? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Izquierda. Del lado izquierdo, ¿por qué? Porque tiene más presión. Porque tiene más presión y porque producto de esa presión la masa ventricular es mayor. ¿sí? Entonces, eso hace que sea muchísimo más sensible. Entonces, fíjense cómo es la diferencia entre la curva de un lado y del otro. O sea, en el resto de los organismos, en el resto de los tejidos, mejor dicho, depende fundamentalmente del lado, o sea, depende de lo mismo que sería la curva de presión a nivel de la aorta. Pero en el lado izquierdo tiene estas particularidades, ¿sí? Entonces, esperen que... Bien, entonces, fíjense, vamos a analizar ahora cómo es el flujo coronario del lado izquierdo. Se ubica en la fase del ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Teníamos el llenado, ¿sí? O la fase telediastólica del llenado. Tenemos la fase isovolumétrica sistólico de contracción, periodo eyectivo, isovolumétrica diastólica y comienza nuevamente la fase de llenado.
Entonces, fíjense que en la protosístole prácticamente el flujo sanguíneo se invierte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza de contracción isovolumétrica del ventrículo comprime esos vasos coronarios y la presión aórtica todavía no comenzó a elevarse. Entonces, fíjense que en esta fase de la sístole el flujo sanguíneo puede caer prácticamente a cero, ¿sí? Y el flujo coronario va a aumentar a medida que se va a elevar, ¿qué? La presión dentro de la aorta. Fíjense, entonces, acá todavía la presión intraaórtica no incrementó. Van haciendo el paralelo, ¿no es cierto? La presión dentro de la aorta va aumentando y a medida que va aumentando la presión intraaórtica, lo que va aumentando es el flujo sanguíneo a nivel de las coronarias, de la coronaria izquierda. Pero en este punto previo, prácticamente se invierte y el flujo se pasa a ser cero. ¿Bien? Ahora, al principio de la diástole, ¿cuándo comienza la diástole acá? En esta fase verde, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Qué es lo que Sí, pasa? Al sí. principio de la diástole, cuando los ventrículos se van a relajar, dejan de comprimir esos vasos intramurales, sobre todo el lado izquierdo, y la presión aórtica, ¿qué pasa? Es todavía más alta, el flujo de la coronaria izquierda aumenta rápidamente. Fíjense cómo se produce un incremento brusco del flujo coronario, ¿sí? Entonces, prácticamente el 80% del flujo sanguíneo del coronario izquierdo va a depender de qué fase cardíaca, de la diástole. Por eso decimos que se irriga fundamentalmente en diástole. ¿Bien? Durante el periodo eyectivo cae prácticamente a cero porque la presión dentro de la aorta todavía no incrementó. Comienza a aumentar el flujo, ¿bien? Pero cuando se relaja el músculo y deja de comprimirlo, se produce un incremento muy marcado durante la diástole de la irrigación del lado izquierdo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la coronaria derecha? ¿Bien? Que es esto que vemos acá abajo. Si ustedes lo miran, esta gráfica del flujo sanguíneo coronario derecho es muy parecida a la gráfica de la presión a nivel de la aorta, ¿sí? Lo ven que es prácticamente igual. O sea que podemos decir que el perfil de presión del vaso nutricio, ¿sí? De la aorta, es prácticamente igual que el de la coronaria derecha. ¿Y esto por qué? Porque la tensión que desarrolla la pared es muchísimo menor del lado derecho, ¿sí? Y además porque bombea contra una resistencia que es muchísimo más baja y no obstruye los vasos coronarios, ¿bien? Entonces podemos decir que fundamentalmente la irrigación a nivel de la coronaria derecha va a depender de la presión arterial. Es el principal determinante de la nutrición del lado derecho, ¿sí? De la coronaria derecha. Esto se entiende la gráfica, ¿no? O sea, de esta que habíamos estado viendo el otro día, donde teníamos presión aórtica, presión del ventrículo derecho y ventrículo y aurícula izquierda, bueno, ahora nos quedamos solamente con la curva de la presión aórtica y qué es lo que sucede y cómo esto impacta sobre el flujo sanguíneo del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Bien? Profe, disculpe, o sea que en la coronaria izquierda depende principalmente de que durante la contracción las coronarias izquierdas están, por decirlo así, colapsadas o contraídas, entonces cuando se produce la diástole se relajan y ahí se produce la irrigación. Y en la coronaria Exacto. derecha, como no se encuentran colapsadas, depende principalmente de la presión arterial. El principal determinante va a ser la presión aórtica. Ah, aórtica, eso. ¿Sí? La presión aórtica, exacto. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que pasa acá, ¿sí? Entonces, fíjense, teníamos la fase de llenado, estamos en el flujo sanguíneo del lado izquierdo, ¿sí? Pero como concepto lo más importante es que se acuerden que fundamentalmente el corazón izquierdo se irriga en diástole, ¿bien? Entonces, cuando hay cambios en la frecuencia cardíaca, todo aquello que acorte la duración de la diástole va a comprometer también al flujo coronario, pero predominantemente del lado izquierdo. Entonces, fíjense que teníamos
Flujo sanguíneo coronario en la fase de llenado, ¿sí? Que va disminuyendo. Comienza acá la fase de contracción isovolumétrica sistólica o de contracción isovolumétrica, donde te dijimos que las válvulas aórtica y auriculoventriculares están cerradas, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaba con la presión? Había un incremento marcado de la presión intraventricular sin cambios en el volumen. Como se está contrayendo el ventrículo, está comprimiendo las arterias, ¿bien? Las arterias intramurales, entonces el flujo sanguíneo cae prácticamente a cero. Ahora, si uno lo piensa, uno tiene que tener algún sistema de rescate para que no se produzca la necrosis, ¿sí? Porque habíamos dicho que cuando había un desbalance entre los requerimientos de oxígeno y el aporte de oxígeno, se podía producir una angina de pecho o se podía producir un infarto de miocardio, ¿bien? Y para eso existen mecanismos de tipo metabólicos que son dependientes de la adenosina. Bien, y van a ver que la adenosina es un potente vasodilatador. Cuando este flujo cae a cero, como consecuencia de la disminución de las concentraciones de ATP, de ADP y de AMP cíclico, lo que se va a activar es la liberación de adenosina. Y esta adenosina es un potente vasodilatador que lo que va a hacer es justamente dilatar la arteria. Entonces, cuando comienza la contracción, hay un leve incremento en el flujo sanguíneo de la coronaria izquierda dependiente de adenosina. ¿Bien? A medida que aumenta el flujo sanguíneo por efecto de este vasodilatador, la concentración de adenosina disminuye, es como si se fuera lavando la adenosina. Entonces comienza a caer nuevamente el flujo sanguíneo coronario y finalmente llega a su pico máximo cuando el ventrículo se relaja y la arteria deja de estar comprimida. ¿Bien? Entonces, como dijimos antes, la irrigación del ventrículo izquierdo depende principalmente de la diástole, ¿sí? Fase isovolumétrica diastólica o fase de relajación isovolumétrica. ¿Bien? Mientras que por el contrario, el ventrículo derecho se irriga tanto en sístole como en diástole. ¿Bien? Y van a ver que, como las presiones de las otras cavidades son siempre menores que las de la aorta, y por lo tanto de las arterias coronarias, tanto ventrículo derecho, aurícula derecha como aurícula izquierda se van a comportar como cualquier otro órgano, ¿sí? Y se van a irrigar tanto en sístole como en diástole, pero principalmente en sístole. ¿Bien? ¿Eso se entiende? Entonces dijimos que una de las cosas que va a comprometer drásticamente la nutrición puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la frecuencia cardíaca lo que voy a estar es disminuyendo la fracción del ciclo cardíaco invertida en la diástole. Entonces lo que voy a estar minimizando es el tiempo disponible para que se perfunda la coronaria izquierda. ¿Bien? Si el corazón está sano, los vasos coronarios pueden dilatarse en respuesta a señales metabólicas como la que vimos recién, que es la adenosina. Ahora, si el músculo, si el corazón está sano o la arteria está obstruida, por ejemplo, por una placa aterosclerótica, una taquicardia puede gatillar un infarto agudo de miocardio. ¿Bien? Ahora les voy a poner esto como para que entiendan el concepto de la importancia de entender el tema de la nutrición y la irrigación en sístole y en diástole. En cardiología crítica, ¿sí? Pacientes que están previos a proceder a una cirugía cardíaca o en pacientes que fueron sometidos o que han padecido un infarto donde hay una gran pérdida de masa muscular, se puede utilizar lo que se llama un balón de contrapulsación aórtico, ¿bien? El balón de contrapulsación aórtico lo que hace es jugar con ese interjuego entre la presión de la sístole y la diástole para favorecer la irrigación. ¿De qué manera? Lo que hace es insuflarse un valor durante la diástole para aumentar la presión de perfusión a nivel de la coronaria, ¿sí? Y se desinfla durante la sístole para disminuir la poscarga. De esa manera, mejorando la presión de perfusión y disminuyendo la poscarga, yo puedo disminuir el consumo miocárdico de oxígeno y actuar como puente para el paciente críticamente enfermo, ¿sí? ¿Se entendió eso? Ahora les pongo un videito para que lo vean.
Entonces, fíjense como con ese pequeño balón que se pone habitualmente por vía femoral, se llama balón de contrapulsación, yo lo que puedo hacer es mejorar mi perfusión de las arterias coronarias durante la diástole y disminuir la poscarga. ¿Para qué? Para disminuir el trabajo cardíaco, ¿sí? Y mejorando entonces el aporte de oxígeno. Entonces, esto es importante desde el punto de vista práctico porque uno lo utiliza en la clínica, ¿bien? Entonces, ¿quiénes van a ser, en definitiva, los determinantes del flujo coronario? ¿Sí? El flujo coronario va a depender de la resistencia coronaria por un lado y de la presión aórtica por otro, ¿sí? Este flujo no solo varía en el tiempo durante el ciclo cardíaco, sino que también va a depender de la profundidad en la pared del corazón. Como vimos antes, en el músculo cardíaco del lado izquierdo, la pared tiene un grosor tal que la compresión dinámica de la pared de la arteria hace que se comprometa drásticamente el flujo sanguíneo. ¿Bien? Y por otro lado, el tiempo, ¿por qué? Porque si rían diástole, si yo estoy en taquicardia, acorto esa fase del ciclo cardíaco y se va a comprometer también la nutrición. ¿Sí? Entonces, fíjense que dijimos que dependía de la presión aórtica, como vimos, presión, ¿cuál era la fórmula? Volumen minuto por resistencias periféricas, ¿bien? Fíjense que el volumen minuto dependía del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y van a ver que cuando hablamos de la presión aórtica tenemos como un rango muy estrecho entre los 60 y los 140 milímetros de mercurio, a partir del cual se genera un mecanismo de autorregulación. O sea que en condiciones normales, entre ese rango de presión, se altera poco el flujo coronario, ¿sí? Y este fenómeno lo que determina es que al aumentar la presión, la resistencia aumente, e inversamente, al bajar la presión, la resistencia disminuya. Este fenómeno es lo que se conoce como mecanismo de autorregulación coronaria. ¿Bien? ¿Eso se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. Después, por otro lado, tenemos los mecanismos que tienen que ver con la resistencia coronaria. Y acá hablamos de un componente vascular y un componente extravascular. ¿Bien? El componente extravascular es esto que vimos de la compresión extrínseca, dada por el miocardio, por compresión de las arterias intramurales. ¿Bien? Y dentro de los factores vasculares tenemos factores directos y factores indirectos. ¿Bien? Estos factores directos son los factores humorales y nerviosos, dentro de lo que tiene que ver fundamentalmente el sistema adrenérgico, ¿bien? En condiciones normales, por efecto beta, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, y si uno inhibe ese efecto beta, indirectamente lo que activa es la vasoconstricción por efecto alfa, ¿bien? Entonces, de este interjuego entre el tono simpático, parasimpático y a nivel beta y alfa adrenérgico, voy a determinar mi resistencia vascular, ¿bien? Y por otro lado, por mecanismos indirectos mediados por la adenosina, como vimos antes. ¿Sí? Entonces, de que se produzca o no un evento coronario, o que haya digamos, una angina de pecho o un infarto agudo del miocardio, va a depender fundamentalmente de que haya un equilibrio entre la demanda de oxígeno y la oferta de oxígeno, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los determinantes de la demanda de oxígeno? Va a haber una demanda que se conoce como metabolismo basal, ¿sí? En condiciones de reposo, el miocardio requiere de aportes de oxígeno, pero a su vez eso va a depender de la tensión parietal, de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y del inotropismo, ¿bien? Y la oferta va a depender fundamentalmente del flujo coronario, ¿bien? Y del contenido de oxígeno arterial. Eso se acuerdan cuando lo vimos en anemia. Un paciente con una anemia muy marcada puede incluso tener un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque tiene disminución del aporte de oxígeno, que tiene una disminución de la concentración de la hemoglobina. ¿Bien? ¿En qué situación va a estar disminuido el flujo coronario? En un paciente que tiene un accidente de placa o que tiene una aterosclerosis. Hay una disminución del radio del vaso y por lo tanto una disminución del aporte. ¿Bien? ¿Se acuerdan que, bueno, la ley de Pasteur ya la habíamos visto antes, cuando hablábamos de los determinantes, ¿sí? Uno de los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno se utiliza es el índice de Katz, y el índice de Katz establece que el consumo miocárdico va a depender de la frecuencia cardíaca por la presión sistólica. ¿Bien?
Del consumo mecánico de oxígeno, el consumo basal representa solo el 20%, pero el principal determinante del consumo mecánico de oxígeno va a ser la tensión parietal, ¿sí? Y por eso les decía el tema del índice de Katz. ¿Se acuerdan esto de la ley de Laplace? ¿Quién me la puede explicar? ¿Alguien se acuerda de que habíamos visto en clases pasadas? La ley de Laplace no era una ley que determinaba la relación entre el volumen de una burbuja de líquido y la tensión superficial de la misma, y decía que era directamente proporcional, o sea, que a medida que disminuía el radio de una burbuja de líquido, la tensión superficial de su pared aumentaba. ¿Puede ser? Acá tenés la fórmula. La tensión parietal es directamente proporcional a la presión y al radio del vaso e inversamente proporcional al espesor. ¿Sí? Y la tensión parietal, en definitiva, ¿qué es? Es la poscarga. ¿Sí? Y es el principal determinante del consumo miocárdico de oxígeno. Es función directa de la presión, ¿sí? Y por eso tiene buena correlación también con el tema, por eso esta fórmula de Katz lo que hace es relacionar esta tensión parietal con la frecuencia cardíaca, que van a ver es el segundo determinante del consumo mecánico de oxígeno. Cuanto mayor tensión tengo, mayor requerimiento de oxígeno voy a tener, y obviamente cuanto mayor es el trabajo cardíaco, porque aumenta la frecuencia cardíaca, también van a aumentar mis requerimientos de oxígeno, ¿sí? Después, otro de los determinantes es el volumen sistólico o de acortamiento y el inotropismo, ¿bien? Y ahí, ¿quién se acuerda de esto que habíamos visto con Frank Starling? ¿Qué establecía el mecanismo de Frank Starling? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la clase pasada? Era un mecanismo de regulación, ¿se acuerdan que era heterométrico? ¿Por qué? Porque dependía del cambio en la longitud del sarcómero, ¿sí? Entonces, durante cada eyección, el ventrículo, ¿qué hace? Se acorta y expulsa sangre, ¿sí? Ese parámetro de expulsivo es uno de los componentes del trabajo cardíaco, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al elevarse el volumen ventricular por Frank Starling, se incrementa el grado de acortamiento y por ende el volumen sistólico. Recuerdan que esto lo habíamos visto, que yo había una zona que era zona precarga dependiente. Cuando aumento la precarga, aumento el volumen sistólico. Si aumentaba el estiramiento de la fibra, el incremento en el radio de la cavidad, de acuerdo a la ley de Laplace, ¿qué hace? Me aumenta la tensión parietal. ¿Se entiende el interjuego de esto de Frank Starling con la ley de Laplace? Cuanto mayor era el volumen, ¿sí? Esto se estiraba, iba a tener en el latido subsiguiente mayor fuerza de acortamiento por Frank Starling. ¿Entiende eso o más o menos? Silencio de radio. No lo entendí muy bien, profe. No entendí Entiendo. la relación entre la precarga y la tensión parietal. O sea, ¿cómo relacionaste Frank Starling con Laplace, básicamente? ¿Qué es lo que pasa durante cada eyección? El ventrículo se acorta, se contrae y se acorta, ¿sí? Para expulsar una determinada cantidad de sangre. Bien, este acortamiento, este volumen sistólico, representa uno de los determinantes del consumo mecánico de oxígeno. Bien. Eso se entiende. ¿Qué es lo que me va a determinar mi precarga? El volumen El diastólico volumen final. sistólico. Bien, entonces, al elevarse el volumen ventricular, por mecanismo de Frank Starling, ¿qué pasaba? Sería el volumen sistólico. El latido subsiguiente. Entonces, lo que me va a hacer es incrementar el grado de acortamiento, y si habíamos dicho aumentaba la precarga, me aumentaba el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, dijimos que el volumen sistólico es uno de los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno.
O sea, Frank Starling lo que hace es aumentar el consumo mecánico de oxígeno por dos mecanismos, ¿sí? Porque me aumenta la tensión parietal y por aumento del acortamiento. Me aumenta la tensión parietal y me aumenta el acortamiento. Eso está explicado así textual en el Hussey Cingolani. Lo de la tensión yo no entiendo, profe. ¿Por qué aumenta la tensión el mecanismo de Frank Starling? Porque se estira la fibra. Es como claro, es el grado de estiramiento, o sea, la Exacto. fuerza que va haciendo para después contraerse. Exacto. Bien. Pero como concepto lo importante es que se acuerden que los principales determinantes del consumo miocárdico de oxígeno son la tensión parietal y la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y lo más importante que tienen que saber de esta clase es entender las diferencias en la irrigación entre la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que tiene que ver con las presiones y con las masas ventriculares del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ah, entendí, perfecto. ¿Podríamos ver la diapo anterior? Sí. Al principio habías dicho que en condición basal consume el 70% del oxígeno y acá dice el 20%. No entendí la diferencia. Yo lo que había dicho en la diapo del principio es que representa el 5% del gasto cardíaco. No. Pará, lo voy a buscar. A ver. Dijiste que en condiciones basales se extrae el 70% del oxígeno aportado. O sea, vos vas a sangre oxigenada y puedes sacar el 70% del oxígeno que esa sangre va transportando. Ah, que puede sacar, no es que lo hace basalmente. La extracción de oxígeno es prácticamente máxima, es del 70%. Por eso yo les decía que si yo necesito aumentar al doble mis requerimientos de oxígeno, por más que yo quiera aumentar la extracción de oxígeno, como ya es prácticamente del 70%, la única manera que puedo optimizar eso es aumentando las veces que se bombea esa sangre. Ok. ¿Y acá por qué pusiste el 20%? No, yo lo que dije es que el gasto cardíaco, ¿sí? Pero no estoy hablando estoy hablando de cómo se distribuye ese oxígeno que yo necesito, que yo les traigo al 70%. Yo le saqué el 70% del oxígeno a la sangre. Ahora, de ese 70%, un 20% se va a utilizar en condiciones basales. Piensen que el corazón está quieto. Ese 70, un 20 es para el metabolismo basal. Ahora, si yo estoy con hipertensión arterial, estoy con taquicardia, estoy corriendo, necesito mayor volumen sistólico, bueno, eso me va a aumentar mi consumo de oxígeno. Listo, perfecto, gracias. Ahora, fíjense cuáles son los principales mecanismos no coronarios implicados en una discrepancia entre el aporte y la demanda de oxígeno en respuestas compensadoras. Yo puedo tener o una disminución del aporte de oxígeno, un poco lo que veíamos en sangre cuando veíamos anemia. Yo puedo tener una anemia ferropénica porque hay una deficiencia en el aporte o porque hay un aumento en la pérdida. Acá es lo mismo, o porque tengo menor aporte de oxígeno o porque tengo mayor demanda de oxígeno, ¿sí? ¿En qué situaciones voy a tener mayor demanda de oxígeno? Y, por ejemplo, un paciente que está con una taquiarritmia, o sea, un aumento de la frecuencia cardíaca, que dijimos que era uno de los principales determinantes del consumo miocárdico, eso va a hacer que el paciente necesite mayor oxígeno, ¿sí? Como vimos antes, si estoy con la taquiarritmia, ¿qué se iba a comprometer? La diástole, porque se iba a cortar la diástole y por lo tanto me va a disminuir mi flujo sanguíneo coronario, fundamentalmente del lado izquierdo, ¿bien? Y si tengo un acortamiento del ciclo cardíaco, lo que voy a tener es menor volumen de eyección. ¿Bien? ¿En qué otra situación me va a aumentar la demanda de oxígeno? En caso de que yo aumente la poscarga, por ejemplo, en un paciente hipertenso. ¿Bien? Entonces, en ese caso, lo que voy a tener es, por aumento de la poscarga, mayor trabajo cardíaco también. ¿Bien? ¿En qué situaciones voy a tener una disminución del aporte de oxígeno? En pacientes que tengan hipotensión, con disminución del gasto cardíaco, pacientes con arritmias lentas o bradiarritmias, obviamente el paciente va a tener bajo gasto, ¿sí? Baja presión de perfusión, porque dijimos que el corazón era el que generaba su propia presión de perfusión, y voy a tener una disminución de la presión arterial.
que habíamos visto que había un rango muy estrecho en el cual por un mecanismo de autorregulación las coronarias podían asegurar su perfusión, su flujo, pero cuando esa presión cae por debajo de estos valores se compromete el aporte de oxígeno, ¿sí? Dijimos en caso de hipotensión lo mismo, porque hay el gasto cardíaco, o bien porque hay un compromiso en el transporte de oxígeno, como vimos en los núcleos pasados. ¿En qué situación? Paciente con una anemia grave o paciente con una hemorragia, ¿sí? Si el paciente tiene anemia, ¿qué va a tener? Disminución del aporte de oxígeno, y en caso de que tenga pérdida sanguínea, lo que va a tener es un menor volumen sistólico, porque pues tiene pérdida de sangre con caída del volumen sistólico final, caída de la precarga, y si caída de la precarga, caía el volumen sistólico y por lo tanto bajo gasto. ¿Bien? O como vimos en respiratorio, un paciente con insuficiencia respiratoria obviamente va a tener una hipoxemia que va a condicionar el aporte de oxígeno al músculo cardíaco. Entonces, cuando un paciente tiene dolor de pecho, ¿sí? O tiene una angina de pecho, un disconfort, uno tiene que pensar que esto puede ser o porque hay un aumento en los requerimientos de oxígeno, por ejemplo, un viejito con una arritmia rápida, una fibrilación auricular, o porque puede ser un paciente con una anemia severa, ¿bien? O porque puede ser un paciente que esté en bajo gasto, un paciente que tuvo un infarto de ventrículo derecho que está hipotenso. Entonces, cuando uno piensa en dolor de pecho, angina de pecho, no es solamente por una placa de colesterol o una arteria tapada, sino que hay múltiples causas que van a determinar el aporte y los requerimientos de oxígeno hacia el miocardio. ¿Bien? Esto igual lo vamos a terminar de ver cuando vean en la clase siguiente cardiopatía isquémica. Y cuando veamos electrocardiograma, muchos de los conceptos de cardiopatía isquémica los vamos a volver a ver para aplicar en lo que es electrocardiografía. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? Esta gráfica yo creo que es la más importante que tienen que saber explicar y entender. Esto de acá, ¿sí? Si entienden esto y lo pueden explicar, entendieron todo. Ahí estamos relacionando ciclo cardíaco, presión aórtica, flujo coronario izquierdo, flujo coronario derecho. Eso me parece que conceptualmente es lo más importante de lo que tienen que saber. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Esta clase era más cortita que la otra. ¿Alguna pregunta? ¿Algo de la guía? ¿Algo que...? Ahora se empieza como a cerrar todo. Van a ver que después vamos a ver renal y cómo sistema de renina, angiotensina, aldosterona, los mecanismos de regulación de la presión actúan sobre el riñón. Van a ver cuando veamos equilibrio ácido-base que vamos a volver a ver conceptos de respiratorio y vamos a volver a hablar sobre la PCO2, bicarbonato. Lo terminamos de cerrar cuando terminamos de ver el último núcleo. Por eso es importante que vayan llevando al día, porque cuando hagan la segunda o la tercera lectura de todos los temas, ahí es donde terminan de entender todo. Y es como que ahora muchas cosas van a notar que les van quedando con alfileres porque les falta información. Uno les va adelantando un poquito para que les suene más adelante, pero después lo terminan de cerrar. Profe, una pregunta. Dime. Es del principio, de la parte anatómica de la irrigación. Sí, Viste que están las arterias coronarias y ahí salen las intramurales. sí. Y abajo, o sea, más profundo sería o sea, está el plexo arterial subendocárdico, Sí. que lo nombran en el Guyton. ¿Y eso qué sale desde otra arteria o sale desde las mismas Son cavidades pequeñas ramitas como cardíacas? anastomósicas. Las mismas arterias intramurales generan este plexo. ¿Qué es el plexo? Es la anastomosis de varias ramas. Ah, listo. ¿Sí? Ok. Entonces el origen también serían las arterias coronarias. Claro, las arterias coronarias. Ah, yo pensé que salían de las cavidades No, todo nace a partir de las coronarias. Por eso muchos pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad coronaria crónica, como tengo una placa de colesterol que genera una obstrucción severa, el paciente, como tiene una obstrucción severa del vaso epicárdico, del vaso grande, lo que va haciendo es desarrollando circulación colateral. Va generando una anastomosis entre pequeños ramitos, entonces a lo mejor cuando se le termina de tapar el vaso epicárdico, el vaso grande,
ese paciente sufre un infarto con mucho menos impacto. ¿Por qué? Porque tiene toda una red de contención por el desarrollo de circulación colateral. Es como si fuera un bypass fisiológico. Claro. Por el Esto no contrario, un tenemos eso. paciente joven con una sola lesión que hace un evento agudo, se le tapó la arteria, a lo mejor se le tapó la arteria y se murió, porque no tiene irrigación de contención. Entonces, a lo mejor el paciente que está mucho más enfermo crónicamente, gracias al desarrollo de redes colaterales de irrigación, tienen un infarto mucho menos agresivo que el paciente sano que debuta con el infarto. Perfecto. ¿Bien? Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, que les voy a poner el sondeo. Profe, Sí, perdón, una pregunta. En el Jusei, ¿sabe qué capítulo es este tema? sí, ya te digo, porque tengo la fotocopia acá. A ver, el número de capítulo. El 26. Muchísimas gracias, profe. Se llama así, circulación coronaria y consumo mecánico de oxígeno. Igual, los gráficos estos de colores son del boron. Ah, perfecto. Y en el Buenísimo, entonces. boron, ya les digo qué página, a ver si lo tengo abierto acá. También creo que se llama irrigación en lechos especiales, una cosa así. Gracias, profe. Ese gráfico de color que yo les desglosé es textual del boron. Ya les digo, a ver. Profe, ¿puedo aprovechar para hacerte una pregunta de otra clase? Si no molestia. Sí, decime. Que no me terminó de quedar claro el reflejo de Erin Brewer, se dice. ¿El de la muerte de la frecuencia cardíaca? Sí. Básicamente lo que establece es eso, que cuando hay un aumento, una distensión de la aurícula, se genera por un mecanismo reflejo un aumento de la frecuencia cardíaca. Ah, nada más. Nada más, Tipo, es eso. es eso. Ah, buenísimo. Como concepto es eso. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Perdón, profe, me lo confundo ese con el de la rampa respiratoria. ¿Cuál era ese entonces? O sea, el nombre, no me acuerdo. El fenómeno de escalera. No, vio que hay también uno que es un reflejo, lo vimos en regulación de la respiración, que es el que ante como cuando se distienden de más los pulmones, como que manda la señal, algo así era por el nervio vago, para que la rampa respiratoria se desactive. Pero me sonó el nombre muy parecido, por eso nos... Sí, a ver, en realidad muchas veces los fisiólogos participan en varios fenómenos porque estudian distintas cosas y le van poniendo sus nombres. Ah, bien. A O lo sea que mejor puede por eso ser es eso. que... No, lo que vimos fue el fenómeno de Fehring-Brewer, el fenómeno de escalera o de Bowich y el efecto ANREP. Estos son los que vimos en estos temas de cardiovascular. Creo que ella se Claro, refiere al acá lo reflejo encontré, sí, Bainbridge. es de Respi. Dice reflejo de insuflación de Hering-Brewer. Es un mecanismo protector para impedir una insuflación excesiva, receptores de la distensión. Sí, no, tiene el mismo nombre, Bien, entonces. está bien. Bien. ¿Y este qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, nada Esto es más, aumento de la entonces. frecuencia cardíaca por aumento de la distensibilidad. Sí, a ver si encuentro la Ah, diapositiva. bien, bueno, entonces se relaciona medianamente. Parecido, listo. Bien. ¿Tienen algún parcial, algo ahora de otra materia? No. ADN el 22, sí. ¿Cómo van? ¿Van bien? Silencio. Bien, bien. Es muy larga ADN. Tiene más contenido que arte, entonces, nada, hay que estudiar mucho, pero bien. ¿Cuál? ADN. Sí.
No, profe, muchas gracias. Chicos, estoy borrando las depos para subir el de la clase pasada.